Vamos a empezar esta intervención para valorar el voto que ha habido esta mañana en el Parlamento Europeo en relación al acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Mi nombre es Lidia Senra. He sido ponente en la sombra para los acuerdos de agricultura y pesca en el debate en las comisiones en este Parlamento. Y, en primer lugar, quiero decir que nuestro grupo siempre ha estado en contra de los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos porque incluyen ilegalmente los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Me gustaría recordar que el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas reconoce el derecho de los pueblos de los territorios no autónomos a la soberanía permanente sobre sus recursos. Decir, por lo tanto, que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental y que la Unión Europea y Marruecos no pueden tomar decisiones sobre algo que no le pertenece. Para nosotros esto es un expolio, es un robo y al final parece que estamos hablando de un acuerdo donde la Unión Europea y Marruecos pretenden repartir el botín procedente del expolio del pueblo saharaui. Me gustaría también decir que el pueblo saharaui no ha dado consentimiento y que si la Unión Europea quiere pescar en las aguas del Sáhara Occidental, tiene que hablar con el Frente Polisario, que es el representante legal del pueblo saharaui. Me parece, por lo tanto, perverso que la mayoría de este Parlamento diera su consentimiento a este acuerdo, sabiendo que es contrario a la legalidad internacional y sin importarle tampoco la inseguridad jurídica en la que puedan estar los barcos de la Unión Europea. Y sin más por mi parte, voy a dar la palabra a Mohamed Sidati, que es el ministro delegado para Europa del Frente Polisario, para que haga también su valoración sobre lo que hemos votado, sobre el acuerdo que se ha votado y que, como saben, se ha aprobado esta mañana en el Parlamento Europeo. Gracias. Muchísimas gracias, Lidia, y por supuesto, antes de entrar en el fondo del tema, quiero expresarte mi gratitud a través de ti a todo el grupo de la GUE por su defensa incansable de los derechos del pueblo saharaui a la autodeterminación y también por defender lo que son los valores más importantes de lo que es los pueblos de Europa, la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de los pueblos. Y sobre todo hoy hemos vivido un momento importantísimo en el sentido que se votaron los acuerdos de pesca, estos acuerdos que son ya ilegales y mucho más que lo que significa que la Unión Europea va a seguir su política de expolio, su política de negación hacia el pueblo saharaui y hacia sus recursos naturales y en un sentido, yo diría, es la manera para la Unión Europea de contribuir a la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. Entonces, hoy la Unión Europea, por votar estos acuerdos, es parte del problema y no parte de la solución, en el sentido que están ayudando a Marruecos a reforzar su ilegal ocupación del Sáhara Occidental. Entonces, hemos vivido estos últimos tiempos un proceso que culminó hoy con la adopción de los acuerdos de pesca y, sobre todo, hemos asistido a un forcejo que ha durado largos meses y durante los cuales la Unión Europea ha impedido en varias ocasiones que tenga lugar un debate sereno sobre estos acuerdos que
otra vez violan los derechos internacionales y violan el derecho internacional humanitario. Yo diría también el tribunal, la Corte Europea, ha dejado bien establecido que ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos puede ser aplicable a los territorios del Sáhara Occidental, salvo si obtiene previamente el consentimiento claramente expresado por el pueblo saharaui. Y dicho consentimiento debe ser expresado a través del representante legítimo, que es el Frente Polisario, reconocido por Naciones Unidas. Por lo contrario, hemos visto, en lugar de respetar las decisiones del tribunal, la Comisión Europea ha intentado durante todos estos meses hacer aprobar el acuerdo sustituyendo el consentimiento del pueblo saharaui por un burdo andamiaje de falsas consultaciones. Además, recién la organización Human Rights Watch dirigió una carta a los eurodiputados pidiendo que no se vota este acuerdo por la simple razón que estos acuerdos no cumplen con los requisitos del derecho internacional y con el derecho internacional humanitario, subrayando Human Rights Watch que hay discusiones sobre el Sáhara Occidental, que es un territorio no autónomo sobre lo cual no se reconoce a Marruecos la mínima soberanía. Entonces, Human Rights Watch recordó a la Unión Europea que el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea establece que en sus actividades externas la Unión Europea debe velar por el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional. Y hemos visto incluso cuando se supo que la ponente de la Comisión INTA, junto con otros eurodiputados, estaban implicados en un claro conflicto de interés, pues obraban abiertamente en favor de los intereses de Marruecos, se vio como el comisario de la Unión Europea, el señor Moscovici, recorría frenéticamente los pasillos del Parlamento para forzar que se vota a favor de los acuerdos entre Unión Europea y el Reino de Marruecos. Por otra parte, yo creo que no resulta fortuito que el día programado para la votación sobre el acuerdo de pesca con Marruecos coincide con la visita pospuesta por enésima vez de los reyes de España a ese país, a Marruecos. Resulta difícil no interpretar la oportunidad de esta visita como una gratificación real a las sistemáticas violaciones de derechos humanos del pueblo saharaui y al desenfrenado saqueo de los recursos naturales. Por supuesto, yo diría, hoy se votó este acuerdo, el pueblo saharaui es más determinado que nunca de seguir luchando y de hacer prevalecer sus derechos a la autodeterminación. Y quiero recordar que lo peor es que con el voto anunciado del acuerdo de pesca, pues de dominio público, que dicho acuerdo concierne casi exclusivamente las aguas saharaui. ¿Acaso no había precisado el abogado general de la Corte de Justicia de la Unión Europea, Melchior Bachelet, en enero del 2018, que 91,5% de las capturas de los barcos europeos se hacen en aguas saharaui? Como se ha podido ver, la Unión Europea hace caso omiso de las decisiones de su propio Tribunal de Justicia, pero al mismo tiempo viola el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, siendo esto uno de los principios básicos del derecho internacional que establece la soberanía del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales. La actitud de la Unión Europea hace prevalecer la lógica de la fuerza en detrimento de los principios
que han presidido su fundación. Entonces denunciamos dichos acuerdos por considerar que constituían operaciones de bandidaje para la esquilma de nuestros recursos naturales. Francia, España capitanean la responsabilidad de la Unión Europea en esta labor que no honra a la respetabilidad de esta institución. Entonces, nuestro mensaje lo tenemos dirigido a la opinión pública europea, a sus fuerzas progresistas y a la comunidad internacional para que sepan en qué medida con estos acuerdos que alientan la ocupación marroquí de nuestro país, que constituyan una clara violación del derecho fundamental de nuestro pueblo a la autodeterminación. Procediendo de esta manera, la Unión Europea insta a la persistencia del conflicto del Sáhara Occidental con la consecuencia de inestabilidad y de inseguridad en la región. Por otra parte, esta actitud no solo alimenta la intransigencia de Marruecos, sino que hipoteca también la misión de paz de la ONU y la labor del enviado personal, el señor Horst Köhler. La Unión Europea, por su complicidad con Marruecos, se convierte en responsable de una grave situación. Sin dicha complicidad, es seguro que el conflicto del Sáhara Occidental ya hubiera encontrado una solución pacífica. Una vez más, el pueblo saharaui y su representante legal, el Frente Polisario, no se quedarán con los brazos cruzados y se opondrán a estos acuerdos con todos los medios necesarios ante las instancias judiciales e internacionales. Por su carencia de fundamentos jurídicos ni morales, estos acuerdos verdaderamente guardan claros resabios de política baja. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo quería preguntarle a la diputada Lidia Senra si podría explicarnos lo que ha sucedido en la Comisión de Pesca, porque normalmente los acuerdos con terceros países vienen acompañados del consentimiento y la resolución, y al parecer algo ha sucedido con la resolución en pesca presentada por su presidente Cadec. Sí, bueno, no ha habido resolución porque se han presentado enmiendas muy diferentes. Era totalmente imposible llegar a compromisos. Al final se votó y finalmente pues el propio Partido Popular del señor Cadec ha rechazado la posibilidad de que la resolución fuera adelante. Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado, no es habitual, evidentemente, pero se ha hecho un voto sin ningún tipo de resolución. La resolución normalmente pues, son las recomendaciones que se hacen desde el Parlamento para acompañar esos acuerdos, como bien has comentado. Al ministro Mohamed Sidati quisiera preguntarle si podía hacer una valoración de las posiciones, sobre todo de los partidos españoles, en esta votación. Bien, desde el inicio hemos establecido contactos a lo más alto nivel con los grupos políticos y las representaciones políticas españolas. Y por supuesto, lo hemos aclarado desde el inicio que el pueblo saharaui y el Frente Polisario de ningún modo y de ninguna manera no tienen en consideración lo que es los intereses de los españoles y sobre todo de lo que califican de pescadores en los territorios del Sáhara Occidental. Hemos dicho claramente que se puede llegar a un compromiso debido a estas relaciones históricas que han existido siempre entre España y el pueblo saharaui. Desgraciadamente hemos notado
una voluntad deliberada por parte de unos grupos políticos, y quiero citarlo aquí, que son a nivel del Grupo Popular y a nivel del Grupo del PSOE, una voluntad de lograr estos acuerdos incluso en detrimento no solamente del derecho internacional, no solamente en violación de las decisiones de la Corte de la Unión Europea, sino también provocando una herida en lo que es las relaciones que nos parecen bastante sagradas e importantes, las relaciones entre el Sáhara y España, entre el pueblo saharaui y los pueblos de España. Entonces, tenían la voluntad de lograr estos acuerdos a cualquier precio. Hemos advertido, hemos pedido, pero desgraciadamente han hecho un poco el oído sordo hacia nuestras peticiones y nuestras explicaciones. Entonces, se nota también que no creo que estos acuerdos es solo para servir los intereses de España. Yo creo que mucho más tienen algo extraño, raro, que, bueno, me cuesta explicar. Ahora, dicho esto, yo tengo que reconocer y decir que la fuerza progresista en España y la fuerza de la izquierda europea y española han actuado de manera muy contundente, muy constante y muy conforme a lo que es el derecho internacional, el derecho europeo, y por otro lado han expresado una preocupación para preservar estas relaciones dañadas entre el pueblo saharaui y los pueblos de España. Quería también preguntarle, porque ha salido una nota oficial de Europa Press diciendo que el Servicio Europeo de Acción Exterior recoge que el Frente Polisario se ha negado a participar en la consulta. Y eso es algo que reiteradamente ha afirmado el Servicio Europeo de Acción Exterior. Si pudiera clarificar esta cuestión. Entonces, yo quiero recordar que cuando se inició este proceso, no diría de votación, sino este proceso para intentar de imponer estos acuerdos, para intentar entonces la Comisión Europea que le dio una consulta entre comillas, pretendió por un lado que ha encontrado el Frente Polisario, pero debo decir que no hubo ninguna consultación. Tuvimos un encuentro con la Comisión Europea, le hemos expuesto nuestra postura sobre el tema en relación con los acuerdos, y sobre todo hemos convenido nosotros y la Comisión de seguir un diálogo que hemos calificado ambos de constructivo, pero al final la Comisión no cumplió con ninguno de sus promesas. Lo peor, que ellos intentaron lo que se llama en inglés fake consultation, quiero decir, son unas consultaciones falsas, encontrando lo que son las ONG, las organizaciones manipuladas por el sistema de ocupación, que son pro marroquí, e intentaron de darle una cierta representatividad y han hablado de consulta. Entonces hemos dicho que se trata de falsas consultas. Pero sobre todo hemos notado desde el inicio una falta de serio a nivel de la Comisión y a nivel de la institución europea para entrar de manera seria en discusiones, en diálogo, en negociaciones con el Frente Polisario, a pesar del hecho que el Frente Polisario es reconocido como representante del pueblo saharaui por Naciones Unidas, a pesar del hecho que el Frente Polisario es el negociador, la otra parte de negociaciones con el Reino de Marruecos sobre el futuro del Sáhara, pero a pesar de esto y a pesar de lo que es las decisiones de la Corte Europea, que han recogido las decisiones de las Naciones Unidas en la cual se reconoce la representatividad del Frente Polisario. Entonces, por otro lado, nosotros hemos encontrado la Comisión hace menos de un mes y ellos plantearon excusas diciendo que ellos no fueron a publicar, que nosotros hemos rechazado, que hubo malentendimiento.
pero sabemos perfectamente que era una manera para introducir una cierta confusión y cuestionar la representatividad del Frente Polisario, y así ellos intentaron de convencer a eurodiputados y a otros para dar la imagen negativa del Frente Polisario, pero sobre todo para crear la confusión y crear la duda, y esto de hecho lo lograron de un cierto modo a partir del momento que estos acuerdos se votaron a nivel del Parlamento Europeo. Sí, yo creo que simplemente comentar que durante todos estos meses, tanto en la Comisión de Agricultura como en la Comisión de Pesca, ha estado siempre el debate en torno a la cuestión de la consulta. Y creo que básicamente tenemos claro que la consulta es una cosa y el consentimiento del pueblo saharaui es otra. Y esa condición que se ha puesto sobre el consentimiento del pueblo saharaui no se ha dado jamás. Por lo tanto, creo que la Comisión está jugando a intentar validar un proceso que sabe que es imposible de validar legalmente.